¿Qué cuidados debemos tener para evitar una crisis epiléptica? 1. Continuar tomando la medicación prescrita sin prescindir de ninguna toma. 2. Mantenernos lejos de situaciones de alto estrés. 3. Mantener una rutina en los hábitos de comida y de sueño. 4. Evitar el alcohol. Continuamos aquí en tu programa Torre Médica, en este segundo bloque con nuestro invitado, que es el doctor Fabricio Mórtola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Él es neurocirujano con una alta especialidad en cirugía de epilepsia. Y bueno, retomando el tema sobre esta importante enfermedad, me gustaría que le platicaras a nuestro teleauditorio por qué la epilepsia se considera un problema de salud mundial. La epilepsia es la tercera causa más común de días de discapacidad a nivel mundial. Tomando en cuenta eso, sabemos que aproximadamente 50 a 60 millones de personas en el mundo va a tener epilepsia. De estos, en México no tenemos una estadística muy precisa, pero sabemos que aproximadamente 2 millones de personas en México va a tener epilepsia. Se torna un problema de salud porque la mayoría de los pacientes que tienen epilepsia necesitan atención en algún hospital o necesitan atención médica. Por lo tanto, todos estos pacientes requieren algún tipo de seguridad social o algún tipo de médico que pueda llevar la atención integral de todos estos pacientes. Y dentro de esto lo platicábamos con Aliot en un principio y hablábamos sobre aspectos de refractariedad o de resistencia a tratamientos farmacológicos. Fabricio, ¿cuándo contemplamos a un paciente ya diagnosticado con epilepsia como un paciente refractario a tratamiento para epilepsia? Los pacientes refractarios a tratamiento médico tienen que tener al menos un año, puede ser más, con el tratamiento adecuado para las crisis adecuadas y con al menos 2 fármacos antiepilépticos. Es muy común que los pacientes con epilepsia tengan 3, 4, 5 medicamentos. Pero hay muchos estudios en donde encontraron que el subir más de 2 medicamentos no va a tener una mejoría. Por lo tanto, todos estos pacientes deben de ser considerados o deben de ser analizados para refractariedad. La epilepsia como tal, especialmente la epilepsia refractaria a tratamiento, requiere una atención como la que nosotros estamos logrando en el Hospital Country 2000, en esta clínica de atención de epilepsia, en donde analizamos cada uno de los detalles de los pacientes. La refractariedad puede ser porque el paciente no tenga el diagnóstico de epilepsia como tal, que tenga alguna de sus variantes o alguno de sus diagnósticos diferenciales, porque el paciente tenga una dosis menor de los medicamentos o porque el paciente cumpla todos estos criterios de refractariedad, a pesar de tener 2 medicamentos, siga teniendo crisis. Entonces ahí es cuando iniciamos el abordaje del paciente refractario. Hay mucha importancia en esto, porque el hecho de abordar a un paciente de forma multidisciplinaria en un centro de atención de epilepsia integral nos permite ver todas las variantes, desde las variantes genéticas, las variantes estructurales, que exista alguna lesión cerebral, que sea candidato a alguna intervención quirúrgica. Pero también es importante que el hecho de que un paciente sea refractario a tratamiento médico está acompañado de miedos, está acompañado de estrés, está acompañado de alteraciones en la calidad de vida, está acompañado de afecciones hacia la misma familia. Porque el hecho de tener una persona que esté teniendo crisis genera ansiedad, genera miedo. Por lo tanto, el hecho de atender a un paciente en una unidad integral permite que estemos de forma empática con toda la atención que presenta un paciente. Una vez que iniciamos este abordaje, podemos ofrecer de alguna forma mejorar la calidad de vida de los pacientes, podemos ofrecer un diagnóstico preciso y certero para poder lograr entender qué es lo que está pasando y ahora sí pensar si el paciente es refractario a tratamiento médico o si tiene alguno de los diagnósticos diferenciales. Por diagnósticos diferenciales quiero referirme a las cosas que pueden simular una crisis epiléptica o que pueden simular la epilepsia. ¿Qué es o en qué consiste la unidad de monitoreo de epilepsia? La unidad de monitoreo de epilepsia no es algo nuevo.
en los países de primer mundo, tiene muchísimos años. Es un conjunto de personas especializadas en la atención del paciente con epilepsia. Conlleva neurólogos, neurofisiólogos, especialmente capacitados para esta atención, neurocirujanos, trabajadoras sociales, neurofisiólogos, que en conjunto atienden a un paciente que tiene epilepsia. Esto permite mejorar la calidad de vida y esto permite disminuir en algunas ocasiones la frecuencia de las crisis. ¿Qué es lo que hacemos en la unidad de epilepsia? En la unidad de epilepsia ingresamos a uno de los pacientes que esté presentando crisis epilépticas, precisamente los pacientes que tienen epilepsia refractarias a tratamiento médico, para poder encontrar y ser precisos en el diagnóstico de lo que está pasando con el paciente. Y hablamos de que el Hospital Country 2000 cuenta con esta unidad de monitoreo. Afortunadamente, el Hospital Country 2000 cuenta con esta clínica de atención al paciente con epilepsia que conlleva médicos genetistas, conlleva neuropsicólogos, neurofisiólogos, como lo es el doctor Aliot, neurocirujanos con una atención especial para el paciente con epilepsia, que lleva esta unidad multidisciplinaria en donde el Hospital Country 2000 con su clínica de epilepsia nos permite desempeñarnos para la atención de todos los pacientes con epilepsia y especialmente los pacientes con epilepsia refractaria a tratamiento médico. Entendemos pues, Fabricio, que como parte del abordaje en pacientes refractarios, el contactar una clínica de epilepsia, muchas veces, lo decíamos hace un momento a Aliot, que el paciente a veces llega cuando el problema ya rebasó ciertas condiciones para buscar una alternativa terapéutica y es cuando a veces se toma la decisión de hacer un neuromonitoreo prolongado, en donde muchas veces puede llegarse a requerir un internamiento para ir buscando, tanto por estudios electrofisiológicos que les permiten a ustedes hacer una evaluación clínica integral del paciente. ¿Qué hacen o cómo les define qué paciente requiere un monitoreo extenso y una estadía hospitalaria como lo puede llegar a requerir y emplearlo como parte de la clínica en el hospital? Muy buena pregunta. La unidad de monitorización de epilepsia, la clínica de epilepsia, lo ideal es por lo menos 3 vertientes. La primera vertiente es el diagnóstico de epilepsia. Diagnosticar si el paciente está teniendo crisis o está teniendo alguno de sus diagnósticos alternativos. La segunda, en algunos pacientes, es evaluar la eficacia del tratamiento. Pacientes que están a dosis correctas, están con el tiempo correcto del medicamento y que siguen teniendo crisis. La tercera es para el paciente, como tú lo mencionaste, un paciente que ya ha pasado por muchísimos especialistas, que es refractario, que necesita una atención especializada, que necesitamos hacer la caracterización de la forma de presentación de las crisis y hacer una relación de lo que está pasando de forma clínica, en este caso sería la crisis epiléptica, con lo que está pasando de forma electroencefalográfica y así juntarlos para poder decirle al paciente con certeza qué tipo de crisis está presentando, cuál es la causa, si hay alguna actividad eléctrica asociada y, muy importante, estos pacientes que son refractarios al tratamiento médico, si tienen la unión de la relación de presentación clínica con la presentación electroencefalográfica y alguna lesión estructural a nivel de su cerebro, son candidatos por lo menos a que el neurocirujano encargado de la atención del paciente con epilepsia les ofrezca algún tipo de procedimiento quirúrgico. Y pues ahora sí que la pregunta clave para ti como neurocirujano es ¿en qué momento deciden que requiere un tratamiento quirúrgico el paciente? El paciente tiene que ser estudiado por todos nosotros, por la clínica. Este abordaje multidisciplinario para tomar la decisión, porque es muy complejo decidir primero sobre el paciente con epilepsia. De forma general, les comento, los pacientes que tienen algún tipo de epilepsia refractaria pueden tener alguna de las 2 alternativas quirúrgicas, que una sería la cirugía resectiva, que la cirugía resectiva nos ofrece una mejor libertad de crisis, incluso en algunos pacientes nos podría llegar a ofrecer una ausencia de presentación de crisis, como al más de la mitad, casi al 80% de los pacientes. Y de otro lado, hay algunas epilepsias que son con muchísimas crisis que nos pueden ofrecer alguna alternativa paliativa, alguna alternativa para mejorar la calidad de vida.
que podría ser desde alternativas de neuromodulación, ¿y a qué me refiero con esto para el público de forma general? Mediante electrodos profundos o electrodos que se colocan en un nervio en el cuello, podemos dar ciertas descargas eléctricas que modulan la frecuencia que está teniendo crisis. Entonces hay alternativas receptivas y alternativas paliativas. ¿El neuroestimulador actúa de esta manera? Sí, el neuroestimulador actúa de esta manera. En cuanto a la neuromodulación, podemos acceder a dos tipos. Una sería la estimulación cerebral profunda, algo similar a lo que se hace con los pacientes con trastornos del movimiento, en donde colocamos unos electrodos profundos para disminuir las veces que está teniendo crisis el paciente. El otro procedimiento, que principalmente se hace en pacientes pediátricos, es la colocación de un estimulador del nervio vago. Se hace una cirugía por mínima invasión, en donde colocamos un electrodo sobre este nervio que permite modular, disminuyendo mucho la frecuencia de las crisis. Los porcentajes varían mucho de los pacientes, pero pueden ser de entre un 40 a un 70% de la disminución que está teniendo crisis. En los casos de los pacientes que requieren un neuroestimulador, ¿existe una forma de hacer un manejo previo como para saber si él es candidato a una modulación de este tipo? Sí. Dentro del abordaje, dentro de la discusión que tenemos de forma multidisciplinaria, tomamos la decisión de si el paciente es candidato a este tipo de cirugías resectivas o a la cirugía paliativa. Si el paciente es candidato a cirugía paliativa, nos gusta mucho platicar con ellos y ofrecerles todas las alternativas, desde ofrecerle la más básica hasta la más compleja, que sería estos mecanismos de neuromodulación. Digo, son partes importantes y yo creo que es valioso, que la gente entienda que no es en un momento dado solo proponer un acto quirúrgico sin el sometimiento grupal a una evaluación integral, porque existen aspectos que al auditorio le debe de importar, que la evaluación estructural, genética, causal, de manera primaria, que muchas de las veces todo paciente refractario va teniendo un deterioro acelerado, ¿sí?, de esa masa cerebral que se va paulatinamente encogiendo, para que la gente lo entienda, o atrofiando. Y esto, si no se detiene a tiempo, porque mucha de la gente dice, no me opero porque no sé cuál vaya a ser el resultado, pero esa condición donde ya estamos viviendo un escenario de deterioro funcional, deterioro clínico, y en un núcleo familiar en donde nos empezamos a ver francamente deteriorados, no llegar a una condición epiléptica o hasta que la condición ya esté inalcanzable. Decíamos marcadamente que el atender a una clínica de epilepsia de las características que el Hospital Conti le ha permitido albergar de manera ya hoy presente físicamente en el hospital, pues no es esperar hasta que la situación se salga de control para poder acudir con un especialista. Yo creo que esta integración, en este caso hoy, Fabricio y Aliot le dan una vestimenta especial a un programa que yo creo que debería ser permanente en todos los hospitales, tener una clínica especializada de esto para ofrecer algo más. Y yo creo que el auditorio que nos ve en la mesa de conclusiones lo invito a que se quede para que detallemos más específicamente qué pacientes son los candidatos para evaluar de manera constante a un equipo de especialistas. ¿Te quedas con nosotros? Claro que sí. Continuamos con Torre Médica. Continuamos.